¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. No había subido un video en estos días y la razón yo creo que ustedes saben cuál es, la misma que a todos nos ha cambiado la vida en estos días. Y precisamente, todos estamos conscientes de que el mundo ha cambiado en los últimos meses. De hecho, nuestra vida ha cambiado en los últimos meses. Y todos estos cambios se han dado desde finales del año pasado y principios de este. Y es que no nada más me refiero a la contingencia sanitaria, o bueno, a las razones que causaron esta contingencia sanitaria. No, también me refiero a otras cuestiones de carácter más bien económico y de recursos naturales. Desde el principio del año vimos lo que se puede llamar una guerra de precios del petróleo. ¿Entre quiénes? Entre por un lado Arabia Saudita y por el otro estaba Rusia. Resulta que Arabia Saudita quería que todos los países productores de petróleo bajaran sus niveles de producción para estabilizar los precios del petróleo. Esta decisión no le gustó para nada a Rusia, se negó a acceder y a consecuencia de esto Arabia lo que hizo fue inundar los mercados del petróleo con su petróleo barato. Resulta que el petróleo de Arabia Saudita es el más barato de extraer. Entonces lo que causó con esta inundación de los mercados del petróleo fue una baja forzada de los precios, cosa que afectó a todos los países petroleros del mundo. O bueno, a casi todos. Y dije a casi todos porque, como dije antes, el petróleo de Arabia es muy barato de extraer, así que no importa si el petróleo en los mercados mundiales está caro o está barato, para Arabia Saudita siempre significan beneficios. Uno de los países que no les afectaba tanto esta guerra de precios es Estados Unidos. Resulta que Estados Unidos es uno de los principales productores de petróleo en el mundo, pero también es el principal consumidor, así que su mercado estaba estable en términos de precio y consumo. Y recuerden, estamos hablando de principios de año. Pero a la gran mayoría de los países productores de petróleo sí que les afectaba esta baja de precios, este cambio de precios. ¿Por qué? Pues porque le reportaba menos utilidad de sus exportaciones, así que todo el mundo empezó a pararse de pestañas. Y hasta ahí, amigos, estábamos ante lo que se conoce como un cisne negro. ¿Qué es un cisne negro? Pues metafóricamente hablando se trata de un suceso inesperado que rompe con toda la normalidad en el ámbito político y económico, causando mucha inestabilidad e incertidumbre. Y todavía no nos levantábamos o sorteábamos este cisne negro cuando de repente pues aparece otro. Y ya saben a cuál me estoy refiriendo. Sí, a ese bicho que apareció en China y generó una pandemia. Después de que la Organización Mundial de la Salud declarara la pandemia, la recomendación que hizo fue la del confinamiento, es decir, que todos los países le pidieran a sus ciudadanos que se quedaran en casa, recomendación que hasta ahorita sigue en pie en la gran mayoría de los países. Y amigos, si sumamos estos dos cisnes negros, pues tenemos la receta perfecta para la incertidumbre. Por un lado, no sabemos cuándo va a terminar el confinamiento en una gran cantidad de países. Y por el otro, no sabemos qué va a pasar con los precios del petróleo, que en el mes de abril tocaron fondo, hasta donde sabemos. Y es que tras el confinamiento, la gente dejó de moverse, la gente dejó de desplazarse de la manera que lo hacía habitualmente. También lo hicieron las exportaciones y también lo hicieron las mercancías. Esto hizo que la demanda de petróleo se fuera aún más a la baja. De por sí ya venía bajando la demanda y esto hizo que bajara aún más. Y si sumamos eso a la inestabilidad de precios, pues ¿qué tenemos? Y es que si ya teníamos precios bajos del petróleo como de $12, $13, $14 según diferentes índices, pues llegamos en estos días a precios negativos. Sí, a precios negativos. ¿Y qué significa eso? Primero hay que entender algunos datos. En el mercado del petróleo hay tres precios de referencia muy importantes. Está el WTI o West Texas Intermediate, está la mezcla Brent o Mar del Norte que también se le conoce y está el crudo de Dubái. Esos son los tres índices más importantes que tenemos para fijar los precios del petróleo en el mercado internacional. ¿Y qué pasó con estos precios de referencia? Pues bueno, pasó todo lo malo que podía pasar, porque por ejemplo, al día 20 de abril el precio del WTI o West Texas estaba en menos $40. ¿Eso qué significa? Pues en términos relativos significa que te pagan $40 por irte a llevar un barril de petróleo. Ojo, esto no significa que tú puedas ir por un barril de petróleo, que te paguen $40 y llevártelo a tu casa. Guardar un barril de petróleo es caro, es tóxico y además es ilegal. Solo empresas certificadas pueden almacenar y pueden comerciar el petróleo adecuadamente. En el caso del índice West Texas, la caída del precio ha tenido diferentes razones.
No es solo por la guerra de precios entre Arabia y Rusia que mencioné al principio. La razón principal es por el vencimiento de los contratos a futuro del mes de abril. Me explico. Los contratos a futuro son contratos que se hacen en mercados estables, como por ejemplo el del petróleo, en donde básicamente un inversionista te paga a ti, productor de petróleo, para que le entregues una cantidad determinada en determinado tiempo. Por ejemplo, un contrato de abril está firmado para que te entreguen petróleo en el mes de mayo y te pagan un determinado precio por adelantado. Pero ¿qué pasa cuando ese precio cae? Como en la forma en la que hemos visto en los últimos meses, como por ejemplo mencioné hace rato que el West Texas estaba en menos $40, pues resulta que esto ahuyenta a los inversionistas. ¿Esto qué significa en pocas palabras? Pues bueno, que los inversionistas en vez de ganar van a perder y van a perder algunos mucho dinero. Por poner un ejemplo, digamos que estos inversionistas habían pagado un contrato en donde habían quedado de pagar $49 o $40 por cada barril de petróleo, pero resulta que ahorita los precios están entre 10, máximo $15 y como mencioné antes, pues incluso han llegado a precios negativos. ¿Y todo esto qué provoca? Pues mucha, pero mucha incertidumbre. Y todo esto afecta principalmente a las naciones que dependen de sus exportaciones petroleras. Y ante este escenario, la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, organizó una reunión virtual junto con la que se le llama OPEP Plus, que son países que no son miembros de esta organización, pero que también son exportadores y también se reúnen para tomar decisiones. La determinación en esta reunión virtual fue bajar la producción para estabilizar los precios del petróleo. Todos los países estuvieron de acuerdo, menos uno, México. En esta situación, México termina dándose un balazo en el pie por la ineptitud de sus funcionarios, pero bueno, eso lo puedo explicar en otro video. En algunos casos puede que las afectaciones económicas no las veamos en el plazo inmediato, sino en un futuro más a mediano plazo. Por ejemplo, en el caso de México, las afectaciones presupuestarias no las vamos a ver ahorita. ¿Por qué? Porque resulta que México cuenta con un seguro que tiene una cobertura para casos como estos. Por ejemplo, si el precio cae como ahorita, que está entre 10, $15, México tiene contratado un seguro que le paga a $49 el barril. Es decir, si los precios quedan en $12, este seguro le da los $37 que faltan para completar esos $49 y no afectar su presupuesto. Cabe mencionar que este seguro México lo tiene contratado desde hace unos 10 años. No es algo que surgió de esta administración ni algo que surgió del año pasado o algo por el estilo. Y siguiendo con el ejemplo, en el caso de México, el problema es que no sabemos cuánto tiempo duran estas coberturas del seguro y muy probablemente no lo sepamos por razones políticas o por razones de popularidad de los políticos. No lo van a querer decir para que la gente no quede con la incertidumbre de qué va a pasar después. Y bueno amigos, como conclusión, estamos ante una situación de mucha incertidumbre por estos dos cisnes negros que menciono, que por un lado es el bicho, por otro lado la inestabilidad de los precios del petróleo. Lo único que nos queda es esperar a que todo esto se vaya disipando y podamos ver la luz del túnel en el menor tiempo posible. Quise decir la luz al final del túnel, porque los túneles no tienen luz. Ya sabemos que a nivel internacional, a nivel mundial y a nivel país, las afectaciones económicas se van a dar sí o sí. Y a nosotros como ciudadanos de a pie lo que nos queda es estar a la expectativa, pero también planear lo mejor que podamos para que nos afecte lo menor posible en el ámbito familiar, en el ámbito personal o en el ámbito empresarial si es que tienes algún negocio. Y amigos, es un buen momento para empezar a tener una buena planeación financiera o una buena educación financiera y también tener el hábito del ahorro. Y también, ¿por qué no? Aprovechar para reformular las relaciones sociales dado el confinamiento y qué es lo que va a pasar después. Y pues bueno, eso es todo en este video amigos. Espero que les haya gustado, que les haya servido esta síntesis de la información. Espero que todos se encuentren bien. Les mando un abrazo virtual y nos vemos en el siguiente video.